pantalla. Vamos a empezar con la más extensa, que es vasculitis sistémica, ¿ya? Me avisan, por favor, si se ve la presentación. ¿Se ve? Sí se ve, doctora. Bueno, vamos a empezar con vasculitis sistémicas. Vamos a hablar acerca del concepto, la clasificación. Vamos a hacer énfasis en las vasculitis de vasos pequeños, sobre todo las que están asociadas a ANCA. Y bueno, vamos a hablar un poquito de otras vasculitis también. Como su nombre lo dice, la vasculitis no es otra cosa que la inflamación de la pared del vaso sanguíneo, y la clínica, así como los hallazgos patológicos, van a depender del lugar y del tipo de vaso sanguíneo que se afecte. Va a haber una clasificación según el tipo de vaso. Ya vamos a tener una vasculitis de pequeño vaso, de mediano vaso y de grandes vasos. A nivel de pequeños vasos se van a dividir en aquellas en las que encontremos inmunocomplejos en gran cantidad en su pared, y aquí vamos a tener las que están asociadas a la artritis reumatoide o al lupus, a la que está asociada con el depósito de inmunoglobulina A, y aquí vamos a tener la púrpura de Genos-Schönlein, a las que se asocian con crioglobulinas y con otros tipos de inmunocomplejos, y aquellas en las cuales encontramos pocos o ningún inmunocomplejo. Y aquí vamos a tener las vasculitis ANCA, que se van a dividir en el síndrome de Chur-Strauss, granulomatosis de Wegener, que actualmente se llama granulomatosis y poliangiitis, y la poliangiitis microscópica. Dentro de las de mediano vaso, ambas van a ser arteritis necrotizante, pero algunas van a afectar, van a producir un síndrome mucocutáneo a nivel linfático, como la enfermedad de Kawasaki, y aquellas que no lo producen van a ser la poliarteritis nodosa. Y las vasculitis de grandes vasos, ambas también van a producir granulomas e inflamación a nivel de arterias, pero se va a ver en pacientes menores a 50 años en el caso de la arteritis de Takayasu, y en mayores a 50 años en la arteritis de células gigantes. Entonces vamos a empezar con las vasculitis ANCA. Hay que recordar que en la vasculitis importa mucho lo que es el diagnóstico anatomopatológico, y en él lo que se va a encontrar básicamente es en la pared del vaso la presencia de infiltrado inflamatorio, ¿no? Que puede estar compuesto por linfocitos mononucleares, puede estar compuesto también por polimorfonucleares. Entonces vamos a empezar con las vasculitis de pequeño vaso, y las que están asociadas a ANCA, como ya lo señalé, van a ser tres: la poliangiitis microscópica, la poliangiitis con granulomatosis y el síndrome de Chur-Strauss. Esta poliangiitis con granulomatosis anteriormente se denominaba granulomatosis de Wegener. Entonces, anteriormente la incidencia de las vasculitis era a favor de la poliarteritis nodosa, pero ya en la actualidad se ha separado la poliarteritis nodosa de la poliangiitis microscópica, y la vasculitis más frecuente es la poliangiitis microscópica, seguida de la granulomatosis de Wegener, la poliarteritis nodosa y finalmente el síndrome de Chur-Strauss. Con respecto a su fisiopatogenia, lo que se va a producir va a ser que un gatillante desconocido o un antígeno desconocido, que puede ser un proceso infeccioso, va a actuar sobre el sistema inmune innato, va a producir la liberación a nivel de los polimorfonucleares de enzimas que están en su citoplasma, y estas van a ser la mieloperoxidasa, la proteinasa R3 y una serie de agentes oxidantes, los cuales van a ser liberados del citoplasma del neutrófilo y se van a adherir a nivel de la pared de los vasos sanguíneos. En este caso hablaremos de vasos sanguíneos de pequeño calibre, como las vénulas, los capilares. Entonces, recuerden que en la célula endotelial van a existir una serie de sustancias o proteínas a nivel de la pared endotelial, como por ejemplo la molécula de adhesión intracelular, la molécula de adhesión celular vascular y también la selectina, las cuales van a producir una adherencia inducida por estos anticuerpos y por las propias citoquinas, y finalmente, por otro lado, este agente de gatillante también va a actuar sobre macrófagos y sobre los linfocitos T. Se va a producir la unión o presentación de antígenos. Este a su vez va a presentar el antígeno de los linfocitos B y se van a producir autoanticuerpos dirigidos contra estas proteínas
o enzimas que libera el neutrófilo. Entonces se van a producir anticuerpos contra contra las enzimas que se encuentran a nivel del cuerpo del neutrófilo o a nivel del citoplasma del neutrófilo. Entonces, finalmente, esos anticuerpos se van a adherir a estas enzimas vasculares, a estas moléculas vasculares, y se va a producir lo que es la vasculitis. Entonces, en la poliangiitis microscópica vamos a tener básicamente a nivel anatomopatológico las lesiones que se presentan aquí, como van a ser la capilaritis a nivel glomerular, a nivel pulmonar, una venulitis necrotizante y en casos poco frecuentes la arteritis necrosante. Con respecto a las manifestaciones clínicas, todas las vasculitis inician con síntomas generales y esos síntomas generales van a ser pérdida de peso, malestar general, artralgias, mialgias, que generalmente preceden a las manifestaciones que se dan ya en el propio órgano. Como por ejemplo a nivel de la piel, la manifestación más frecuente va a ser la púrpura palpable, pero no es la única, también pueden haber lívido reticular, nódulos, urticaria. Pueden haber manifestaciones renales que se van a manifestar con hematuria, proteinuria, elevación de creatinina. Pueden haber afecciones a nivel pulmonar que son frecuentes también y la más importante y que pone en riesgo la vida del paciente va a ser la hemorragia alveolar. También puede haber neumonitis, pleuritis, afecciones neurológicas periféricas y la forma de presentación suele ser la mononeuritis múltiple, que suele afectar sobre todo miembros inferiores, sobre todo los nervios peroneos, tanto superficial como profundo, pero también puede afectar miembros superiores. Entonces, recuerden que el síndrome pulmón-riñón, que se va a caracterizar por una disfunción respiratoria rápidamente progresiva y una falla renal, también a manera de glomerulonefritis rápidamente progresiva. La causa principal siempre van a ser las vasculitis ANCA. Y dentro de las vasculitis ANCA, la más frecuente es la producida por poliangiitis microscópica, seguida por la granulomatosis de Wegener. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de lo que sería púrpura palpable. Estas lesiones se caracterizan porque, como su nombre lo dice, se pueden palpar. Y además cuando ustedes hacen vitropresión o presionan con el dedo, esa mancha roja que tienen o púrpura no desaparece a la vitropresión, porque ya es sangre que ha salido de los vasos, ¿no? Y se encuentra presente más en el tejido celular subcutáneo. Y a nivel microscópico lo que vamos a encontrar es un infiltrado inflamatorio a nivel de los vasos pequeños. Con respecto a la afección pulmonar, la más dañina o preocupante que pueden producir es la hemorragia alveolar, que se va a manifestar muchas veces con tos y presencia de hemoptisis, de saturación rápida en lo que es la respiración del paciente y cuando hacemos la tomografía alveolar van a haber lesiones que van a ser bilaterales, pero el diagnóstico patognomónico lo vamos a conseguir mediante la presencia de macrófagos cargados con hemosiderina en el lavado broncoalveolar. Los diagnósticos de este tipo de vasculitis son sobre todo anatomopatológicos y a nivel anatomopatológico o en la biopsia lo que se observa en el caso de la poliangiitis microscópica es una vasculitis necrotizante que va a afectar capilares, vénulas y arteriolas que van a ser vasos sobre todo de pequeño calibre y va a caracterizarse por tener poco o escaso depósito inmune. Aquí es lo mismo, además la poliangiitis microscópica se va a asociar al anticuerpo antimieloperoxidasa, que se va a conocer como PANCA. De ahí vamos a pasar a hablar un poquito de la poliangiitis con granulomatosis o anteriormente denominada granulomatosis de Wegener. Esta enfermedad se caracteriza porque básicamente afecta el tracto respiratorio, tanto alto como bajo. Son enfermedades al igual que la anterior sistémicas, inicialmente van a haber síntomas generales como artralgia, fiebre, mialgias, etc. Pero básicamente el compromiso va a ser a nivel del tracto respiratorio superior con la presencia de sinusitis, lesiones nasales, puede haber también afección de los oídos con otitis media, sordera o estenosis subglótica. Y también se va a afectar el tracto respiratorio inferior y vamos a encontrar infiltrados pulmonares, nódulos, puede haber hemoptisis o pleuritis.
También puede haber afección del riñón, también puede producir un síndrome pulmón-riñón, pero es menos frecuente que la polingitis microscópica. Y también puede afectar los ojos, ¿no? Con mayor frecuencia que la polingitis microscópica, puede producir escleritis, conjuntivitis, dacrocistitis, inclusive pérdida de la visión. Aquí vemos pacientes que tienen polingitis con granulomatosis o anteriormente llamado granulomatosis de Wegener, que van a empezar con lesiones nasales, que inclusive no solo van a comprender las mucosas, no pueden llegar a lesionar hasta la piel. Hay una deformidad típica o característica, que es la llamada deformidad de silla de montar, que se produce por la inflamación granulomatosa y destrucción del tabique. Y aquí tenemos un paciente con escleritis, que no se llegó a diagnosticar a tiempo la enfermedad, y si es que no se diagnostica a tiempo puede llegar al daño completo del órgano con pérdida de la visión en este caso. La afección pulmonar es frecuente, como ya lo hemos señalado, pueden haber infiltrados pulmonares y también pueden haber inclusive nódulos que se llegan a cavitar, y esto nos debe hacer descartar necesariamente la presencia de tuberculosis. También puede haber sinusitis. En esta radiografía es una radiografía de senos perinasales, donde vemos que está completamente opaco el seno maxilar izquierdo del paciente. Y en las tomografías podemos ver las destrucciones del tabique nasal y de las células senoidales, ¿no? Bueno, hay criterios diagnósticos para la polingitis con granulomatosis. Los que son reconocidos por el Colegio Americano de Reumatología van a ser 4. Como se afecta básicamente el tracto respiratorio superior e inferior, va a tomar en cuenta la inflamación oral o nasal, con presencia de úlceras dolorosas o no dolorosas, con descarga nasal purulenta o sanguinolenta, alteraciones a nivel del tórax, en el cual en la radiografía podemos ver nódulos, infiltrados o cavidades, anormalidades urinarias, y aquí vamos a ver la presencia de microhematuria, que se va a expresar con más de 5 eritrocitos en orina. Y como todas las vasculitis, ya hemos dicho que necesitan un diagnóstico anatomopatológico, también la biopsia forma parte de sus criterios diagnósticos. Y en esa biopsia lo que debemos encontrar es un infiltrado granulomatoso en la pared del vaso, que puede ser una arteria o una arteriola. Entonces, se necesitan al menos 2 de estos criterios para dar el diagnóstico de granulomatosis de Wegener, y la especificidad va a ser del 92% y la sensibilidad del 88%. Aquí está el mismo diagnóstico anatomopatológico. Se caracteriza por ser una inflamación granulomatosa que va a comprometer el tracto respiratorio, y una vasculitis necrotizante que va a afectar vasos de pequeño y en ocasiones de mediano calibre. Finalmente, la última vasculitis ANCA es el síndrome de Chur-Strauss, que también se caracteriza por ser sistémica, o sea, puede aparecer síntomas a nivel pulmonar, renal, a nivel de la piel, a nivel gastrointestinal. Pero la característica principal o la diferencia principal es que estos pacientes van a tener antecedente de asma en aproximadamente 95 hasta el 100% de los pacientes. Otra característica que les va a permitir descartar esta enfermedad es la presencia de eosinofilia, tanto a nivel de sangre periférica como a nivel de la biopsia. Hay criterios diagnósticos para el síndrome de Chur-Strauss, estos van a ser 6, y dentro de estos criterios van a estar el antecedente de asma, la eosinofilia en más del 10%, que haya neuropatía, mononeuropatía o polineuropatía, que hayan infiltrados pulmonares migratorios o transitorios, que haya sinusitis aguda o crónica, y que hayan eosinófilos extravasculares a nivel de la biopsia. Fíjense que la relación con eosinófilos y el antecedente de asma casi son el 50% de sus criterios. Así que esto es muy importante al momento de evaluar al paciente. Si presenta por lo menos 4 de estos 6 criterios, va a tener una especificidad del 99,7% y una sensibilidad del 85%. Entonces, el diagnóstico anatomopatológico, lo que vamos a encontrar es una inflamación granulomatosa que va a ser rica en eosinófilos, que va a comprender el tracto respiratorio y va a producir vasculitis necrotizante, sobre todo en vasos de
pequeño y mediano calibre. Bueno, con respecto al protocolo de diagnóstico, lo que es más fácil cuando están frente a una vasculitis ANCA asociada es primero descartar que no haya un síndrome de Church-Strauss. Es decir, evaluar los criterios diagnósticos, dentro de ellos la presencia de asma o antecedente de asma, eosinofilia, ya sea periférica o a nivel de la biopsia, y los últimos que hemos mencionado, de la presencia de infiltrados pulmonares, sinusitis agudo crónica o neuropatías. Si lo descartamos, debemos sospechar en una granulomatosis de Wegener y vamos a tener en cuenta sus criterios diagnósticos. Si la histología es compatible, que es básicamente presencia de granulomas, pero sin eosinófilos. Si hay presencia de criterios subrogados de granulomatosis de Wegener, y estos van a ser a nivel de las vías respiratorias bajas, que haya presencia de estenosis bronquial, que haya alteraciones a nivel de los rayos X con presencia de infiltrados pulmonares, nódulos o cavitaciones por lo menos de un mes. A nivel de las vías respiratorias altas, que haya descarga nasal sanguinolenta con presencia de costras por más de un mes, que haya sinusitis crónica, otitis media o mastoiditis por más de 3 meses, que haya una masa retroorbital, que haya una estenosis subglótica, una deformidad de la nariz a nivel de sable, como lo dijimos. Y también hay criterios subrogados para la parte renal, y estos van a ser la presencia de hematuria, 2 cruces o proteinuria, 2 cruces en un examen de orina, o una hematuria que se va a relacionar con presencia de cilindros hemáticos en un más del 10% de estos que sean dismórficos. Si es que están presentes estos criterios subrogados, también podemos sospechar de una granulomatosis de Wegener. Y también podemos sospechar si es que hay la serología a favor de PR3. Si es que ninguno de estos se cumple, recién podemos descartar una poliangiitis microscópica. Siempre y cuando haya manifestaciones clínicas y la histología sea de vaso pequeño, con que se haya descartado el VN. Sin embargo, también se debe tener en cuenta la presencia de los anticuerpos. Recordemos que MPO es más frecuente para poliangiitis microscópica, PR3 es un poquito más frecuente para granulomatosis de Wegener. Si ninguno de estos se cumple, pasaríamos a pensar en una poliarteritis nodosa. Dentro de los diagnósticos diferenciales, deben de descartar procesos de malignidad, infecciones de hepatitis B y C, el consumo de drogas, dentro de ellos la cocaína, puede producir vasculitis. La presencia de vasculitis secundaria a otras enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis reumatoide, la sarcoidosis, síndromes antifosfolipídicos también, entre otros. Con respecto al manejo, existe un esquema. Este esquema recibe el nombre de esquema EUAS, que lo da para la vasculitis la Liga Europea contra el Reumatismo, y es el uso básicamente de ciclofosfamida a manera de pulsos que se tienen que dar de forma endovenosa. La dosis es 15 miligramos por kilo. Cada 2 semanas los primeros 3 pulsos y cada 3 semanas los siguientes 3 a 6 pulsos. Y la duración debe ser de 3 a 6 meses y se deben de usar de 6 a 9 pulsos. También van a estar recomendados los glucocorticoides. Aquí vamos a tener la prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo por día por mes, y debemos de ir disminuyendo siempre la dosis hasta llegar a 15 miligramos por día en los 3 primeros meses. EUAS también va a dar una clasificación que va a permitir categorizar este tipo de vasculitis según el daño que tenga a nivel clínico este paciente. Si es que está localizado, es decir, si es que afecta solo las vías respiratorias altas o bajas, sin afección de ningún otro sistema, ni alteración de sin producir ningún otro síntoma, hablamos de la categoría localizada. Va a ser temprana cuando va a afectar cualquier otro órgano, pero no va a poner en peligro la vida del paciente. Va a ser generalizada si afecta ya el riñón u otro órgano que pone en peligro la vida del paciente, pero la creatinina es menor a 5.6 miligramos por decilitro. Es severa si afecta al riñón con una creatinina mayor a 5.6 miligramos por decilitro u otro órgano que pone en riesgo la vida del paciente, y es refractaria finalmente si no responde ni a glucocorticoides ni a ciclofosfamida. Nuestro tratamiento de vasculitis, al igual que en el lupus, se va a dividir en un tratamiento de inducción,
y un tratamiento de mantenimiento. Entonces, tanto para lo que es la granulomatosis de Wegener como poliangitis microscópica, vamos a utilizar esta clasificación de categorías. Para el Chur-Strauss vamos a utilizar otra clasificación. Entonces, si solamente es localizada, supongamos solamente tiene sinusitis el paciente, lo que vamos a utilizar en el tratamiento de inducción es cotrimoxazol y corticosteroides, y en el tratamiento de mantenimiento continuaremos con lo mismo. Si es generalizada y no daña órganos, podemos utilizar metotrexato y corticosteroides. Supongamos que es sinusitis y además compromiso articular o compromiso cutáneo. Solamente metotrexato y corticoides en el tratamiento de inducción y en el de mantenimiento igual. Si es que ya comienza a poner en riesgo, se hace generalizada y ya pone en riesgo la vida del paciente, sí tenemos que usar los pulsos de ciclofosfamida, y el esquema, ya lo hemos dicho antes, sería 15 miligramos por kilo en inducción cada 2 semanas y en el mantenimiento ya cada 3 semanas, perdón, en inducción cada 2 semanas y continuamos en la inducción cada 3 semanas, y en el mantenimiento se da satioprina con corticosteroides. Si es que ya hablamos de un compromiso severo renal con una creatinina mayor a 5.6, tenemos que valorar utilizar plasmaféresis, ciclofosfamida y pulsos de corticosteroides, y en el de mantenimiento daremos acetoprina con corticosteroides, pero cuando ya hay además una hemorragia pulmonar, se deben de utilizar, además de la ciclofosfamida, de la plasmaféresis, también pulsos de metilprednisolona. En el caso anterior también en ocasiones utilizamos pulsos de metilprednisolona y como tratamiento de mantenimiento igual a satioprina y corticosteroides. En el caso del Chur-Strauss, nosotros nos guiamos por una escala que se llama Five Factor Score. El Five Factor Score es un puntaje de 5 factores, el cual básicamente lo que te da es el pronóstico o supervivencia del paciente a los 5 años. El último que se usa es este Five Factor Score del 2009, donde si el paciente tiene más de 65 años, marca un punto. Si tiene además insuficiencia renal con creatinina mayor a 1.58, marca otro punto. Miocardiopatías, otro punto. Afección gastrointestinal grave, otro punto. Y si es que acá debería ser afectación de ORL, un punto. Entonces, si es que está presente cualquiera de estas afecciones, ya damos inmediatamente ciclofosfamida. Y esto dentro del tratamiento de inducción. Y en el tratamiento y en el de mantenimiento vamos a dar un inmunosupresor más bajo, y aquí vamos a tener a la satioprina. Si el Five Factor Score es 0, podemos mantener al paciente con corticosteroides. A bajas dosis, obviamente, ¿no? Vamos a hablar acerca de, y aquí hemos terminado ya lo que es las vasculitis ANCA asociadas. Vamos a hablar de vasculitis de pequeño vaso, pero que no estén asociadas a ANCA, sino a otro tipo de complejos, como por ejemplo las crioglobulinas. La crioglobulinemia va a dar una clínica de artralgias, debilidad y púrpura. Se ha asociado mucho con el virus de la hepatitis C. Hay diferentes tipos de crioglobulinemias. Las que nosotros solemos ver son las de tipo 2 y tipo 3. La de tipo 2 está asociada con hepatitis B y C en la mayoría de los casos, mientras que la de tipo 3 van a ser crioglobulinas con un patrón policlonal y se van a asociar con enfermedades como el lupus, el síndrome de Sjögren, neoplasias y en ocasiones con virus de hepatitis C. Esto causa las vasculitis si no se manejan, ¿no? Al final van a producir la muerte del órgano irrigado por vasos pequeños, por eso es generalmente un compromiso distal. El diagnóstico se va a hacer con biopsia, en la cual se va a observar vasculitis y además depósitos inmunes de crioglobulinas que van a afectar vasos de pequeño calibre, como son capilares, vénulas y arteriolas. Y además vamos a encontrar crioglobulinas a nivel de la sangre periférica, y lo común es que se afecte tanto la piel como los glomérulos. Entonces, debemos de evaluar si es que hay presencia de infección, primero con hepatitis C. Si es que lo hubiera, evaluar si es que hay un daño hepático crónico. En este caso vamos a dar interferón con ribavirina. Y si es que hay más bien un bajo grado de posibilidad de linfoma no Hodgkin,
vamos a dar rituximab con ribavirina. En el caso de la vasculitis, si es que está comprometiendo un órgano vital como es el riñón, debemos de utilizar pulsos de esteroides, plasmaféresis, rituximab o inmunosupresores. En el caso de que haya una enfermedad renal severa, vamos a utilizar ribavirina y rituximab, y en el caso de que la forma sea leve o moderada, solamente la ribavirina. La púrpura de Henoch-Schönlein es otra vasculitis de pequeño vaso que se ve mucho en lo que es pediatría. Cuando ustedes roten por pediatría, estos niños suelen tener como clínica la presencia de púrpura, sobre todo en miembros inferiores, poliartralgias, dolores abdominales tipo cólico y en muy raras ocasiones compromiso renal. Como todas estas enfermedades tienen criterios diagnósticos, estos van a hacer que haya púrpura palpable, es decir, que las lesiones se puedan tocar y que no estén relacionadas con trombocitopenia. Siempre que vean esas lesiones dérmicas tienen que descartar el compromiso de que no sea secundario a plaquetopenia. Bueno, en este caso la púrpura palpable no debe estar relacionado a la plaquetopenia o trombocitopenia, y estas lesiones se caracterizan por ser palpables. La edad del paciente debe ser menor a 20 años. Va a haber angina intestinal, que es aquel dolor abdominal que se produce y empeora con los alimentos. Y puede haber sangre a nivel de las deposiciones, se puede asociar a diarreas. Y a nivel de la biopsia va a haber presencia de granulocitos en la pared del vaso. Si están presentes por lo menos 2 de estos 4 criterios, la sensibilidad es del 87% y la especificidad del 87.7%. Acá están algunas imágenes de la púrpura palpable. Generalmente estas lesiones suelen llegar hasta los glúteos, ¿no? A nivel, si se hace inmunofluorescencia, se van a ver inmunocomplejos. El tipo de inmunoglobulina va a ser del tipo A. Y a nivel de la biopsia debería haber granulocitos a nivel de la pared del vaso. Con respecto al tratamiento de este tipo de enfermedad, básicamente son medidas de cuidado. Si solamente hay afección de artritis, se suele dar antiinflamatorios. Ya si es que hay un dolor abdominal tipo cólico y sospechamos de una probable angina intestinal, se pueden utilizar corticosteroides, inclusive corticosteroides endovenosos, y además hay náuseas, vómitos. Si es que hay compromiso de hemorragia pulmonar, que es muy raro, felizmente, se puede utilizar plasmaféresis y también inmunosupresores, al igual de si es que hay una nefritis rápidamente progresiva. Ahora vamos a pasar a las vasculitis de mediano vaso. Las vasculitis de mediano vaso se caracterizan porque van a producir una arteritis necrotizante. Pueden afectar los linfonodos mucocutáneos, como la enfermedad de Kawasaki, que también se ve en pediatría, o pueden no afectar los linfonodos mucocutáneos, como en la poliarteritis nodosa. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki también va a tener criterios diagnósticos. Dentro de los criterios diagnósticos de una enfermedad de Kawasaki completa están que haya fiebre de al menos 5 días de evolución y que estén presentes al menos 4 de estos criterios: inyección conjuntival bilateral que no sea exudativa, alteraciones de la mucosa bucal, aquí se habla de la lengua aframbuesada, exantemas polimorfos, lesiones palmoplantares con descamación y adenopatías cervicales mayor a 1.5 centímetros. También hay criterios de enfermedad de Kawasaki incompleta, donde se encuentran básicamente exámenes de laboratorio, ¿no? Una fiebre de al menos 5 días, más 2 o más de los criterios clínicos, PCR mayor a 30, BCG mayor a 40, y al menos 3 de estos análisis de laboratorio: albúmina menor a 3 gramos por decilitro, anemia normocítica normocrómica, elevación de TGP, plaquetas por encima de 450.000, leucocitos por encima de 15.000, y en el examen de orina más de 10 células por campo. El manejo es principalmente con gamma globulinas o inmunoglobulinas endovenosas. La dosis es 2 gramos por kilo, más aspirina de 80 a 100 miligramos por kilo día, y nos preguntamos ante ello si desaparece la fiebre.
En el peor de los casos, si no desaparece, debemos de repetir otro curso de inmunoglobulinas hasta por 3 veces. Si no desapareciera, están indicados los pulsos de metilprednisolona a dosis de 30 miligramos por kilo día. Y si no desaparece, recién utilizamos infliximab. Es un medicamento biológico. En el caso de que sí desaparezca la fiebre, vamos a continuar con aspirina y bajamos la dosis de 3 a 5 miligramos por kilo día. Acuérdense que son niños. Entonces, dentro de esta enfermedad, lo más peligroso es que se lleguen a formar aneurismas a nivel de las coronarias. Por eso tenemos que evaluar su ecocardiograma cada 6 a 8 semanas. Si es que hay presencia de aneurismas, continuaremos con aspirina y además debemos de anticoagular al paciente, ya sea con warfarina como con heparina de bajo peso molecular. Y si es que no lo hubieran, debemos de continuar con aspirina y clopidogrel. Igual vamos a monitorizar también la presencia de plaquetas. Si las plaquetas continúan elevadas, debemos continuar aspirina hasta que se normalicen, y si las plaquetas están normales, debemos suspender la aspirina. Por otro lado, la poliarteritis nodosa, van a haber varios criterios para poliarteritis nodosa, son 10 criterios. Estos criterios van a ser pérdida de peso más de 4 kilos, que no se deba a la dieta, líbido reticular, dolor e hipersensibilidad testicular, que no sea de secundaria infecciones o traumatismos, mialgias o debilidad en piernas, las mononeuropatías o polineuropatías, hipertensión arterial, niveles de creatinina o urea elevados, urea por encima de 40, creatinina por encima de 1.5, el virus de la hepatitis B se asocia con la poliarteritis nodosa, que hayan alteraciones en la arteriografía, y estas alteraciones van a ser básicamente aneurismas, y la biopsia que señale presencia de polimorfonucleares o neutrófilos a nivel de la pared arterial. Si están presentes por lo menos 3 criterios, y hay obviamente la sospecha clínica, se tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 86,6%. Entonces, al igual que las otras vasculitis de pequeño vaso, van a empezar con síntomas generales. Estos van a ser fiebre, pérdida de peso, astenia, pero es muy frecuente en este tipo de vasculitis la afección neuropática, sobre todo periférica, y la presencia de esos aneurismas, ¿no? Entonces, van a haber manifestaciones clínicas frecuentes, como los síntomas generales, la mononeuritis múltiple, la vasculitis de arterias renales, las púrpuras o nódulos subcutáneos, menos frecuente el dolor abdominal, la insuficiencia cardíaca, y mucho más raro las neumonitis, las hemorragias retinianas, el dolor testicular. Entonces, lo que se suelen ver, como ya le dije, generalmente por angiotomografías, es la presencia de microaneurismas, y también a nivel de la pared del vaso va a haber infiltrados polimorfonucleares, y también se puede hipertrofiar la íntima. La mononeuritis múltiple se va a caracterizar por debilidad o disminución de la fuerza distal, y si esto no se trata a la larga, va a haber una hipotrofia, ¿no? Aquí observamos una hipotrofia de la región tenar de la mano. Entonces, como lo señalamos al inicio, hay muchas características que hacen que exista cierta similitud entre la poliarteritis nodosa y la poliangiitis microscópica, pero también van a haber cosas que la diferencien, ¿no? Dentro de ellos, la poliangiitis microscópica, por ejemplo, suele producir hemorragia pulmonar hasta en un 50%, que no lo da la poliarteritis nodosa. Si bien es cierto, ambas dan inflamación necrotizante, en el caso de la poliarteritis nodosa es más frecuente la presencia de aneurismas, la infección por hepatitis B, que no lo tiene la poliangiitis microscópica. La presencia de anticuerpos ANCA está en la poliangiitis microscópica y no en la poliarteritis nodosa. Aquí ya dijimos los 10 criterios al inicio, y que deben de estar presentes por lo menos 3 de estos 10 criterios para pensar en este tipo de enfermedad. Con respecto al tratamiento, los tratamientos son también con prednisona, con corticoides e inmunosupresores. Va a depender mucho del grado de afección del paciente. Por ejemplo, si es que solamente la afección es cutánea
Se debe considerar antiinflamatorios, colchicina, glucocorticoides a bajas dosis y valorar o no el uso de inmunosupresores. Ya que se relaciona mucho con el virus de la hepatitis B, hay que determinar carga viral y si es que está activa, si es la carga viral de esta infección, y si es que está con una carga viral alta, debemos dar agentes antivirales, y el que solemos usar en el hospital es el entecavir. Debemos dar glucocorticoides a bajas dosis y valorar la posibilidad de plasmaféresis siempre y cuando haya afección de un órgano vital. Ahora, para terminar, vamos a pasar a las vasculitis de vasos grandes. Y aquí vamos a tener la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. En la arteritis de células gigantes, básicamente vamos a tener a la arteritis de temporal, que suele presentarse con dolor, puede haber fatiga, fiebre, claudicación de mandíbula, pérdida de peso, del apetito. Generalmente puede haber una afección ocular, puede producirse una diplopia, puede producirse ceguera, que viene a ser la complicación más seria e irreversible, y puede producirse también amaurosis fugaz o una neuritis óptica. También hay criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos son que el paciente tenga más de 50 años, que haya un nuevo dolor de cabeza que no tenía antes, que haya anormalidades en la arteria temporal. Y esas anormalidades van a ser la presencia de dolor o la presencia de disminución de los latidos, pero que no esté relacionado con aterosclerosis, elevación de reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación por encima de 50 milímetros por hora, y alteraciones en la biopsia, ¿no? Principalmente van a ser infiltrados mononucleares o polimorfonucleares en la pared del vaso. Y si están presentes por lo menos tres de estos 5 criterios, la especificidad es del 87%. El tratamiento igual con glucocorticoides, metotrexate, azatioprina, aspirina y estatina. Y finalmente, con la arteritis de Takayasu, esta va a afectar sobre todo mujeres jóvenes, menores de 40 años o de 50 años. Van a haber también síntomas generales, isquemia de los órganos afectados. La mortalidad por ACV o por insuficiencia cardíaca es alta, puede llegar hasta un 75%, y sobre todo va a afectar el arco aórtico y sus ramas. Acá tenemos los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos van a ser el desarrollo de síntomas relacionados a la arteritis de Takayasu a una edad temprana o menor a 40 años, que empeore la fatiga y el disconfort, especialmente en extremidades superiores mientras hace una actividad, que haya disminución de pulsos de una o ambas arterias braquiales, que haya una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica entre ambos brazos, que haya presencia de un soplo audible en la auscultación de ambas arterias subclavias o aorta abdominal, y finalmente a nivel de la arteriografía debemos de ver estrechamientos u oclusiones completas de la aorta o de sus ramas, y que no se atribuyan estas alteraciones a aterosclerosis, a displasia fibromuscular o a cambios similares. Si es que al menos están presentes 3 de estos 6 criterios, va a haber una sensibilidad del 90,5% y una especificidad del 97,8% para clasificar a un paciente en esta enfermedad. Aquí vemos, por ejemplo, estrechamientos de los vasos, sobre todo a nivel de las ramas del callado aórtico. Es lo más común, pero eso no significa que no se afecten la aorta descendente y sus ramas. Y a veces por compensación también se pueden formar microneurismas, ¿no? A nivel clínico, en el examen físico, podemos observar palidez en una de las extremidades comparándolo con la otra, ya que se producen estrechamientos de las ramas de los vasos, y también se puede manifestar con claudicación o dolor al realizar actividad física. Aquí tenemos la distribución de los hallazgos arteriográficos según la clasificación. Vamos a tener la tipo 1, que va a afectar las ramas del arco aórtico, la tipo 2, que va a afectar la aorta ascendente, el arco aórtico y sus ramas. La tipo 3 va a afectar además a la aorta descendente y torácica y las previamente mencionadas.
esta es la 2B, perdón. La tipo 3 es la que afecta la aorta descendente, torácica y abdominal. La tipo 4 va a afectar la aorta abdominal y las arterias renales. Y la última, o tipo 5, va a tener características de la 2B, es decir, la aorta ascendente y el arco aórtico y sus ramas. También la aorta descendente y también características del 4, que va a ser la aorta abdominal y las arterias renales. El tratamiento, mucho tenemos que evaluar en estos pacientes los factores de mal pronóstico. Ellos son que el paciente sea hipertenso, que tenga insuficiencia aórtica, aneurisma aórtico, retinopatías. El tratamiento, al igual que las anteriores, va a ser con prednisona, methotrexate, ciclofosfamida, micofenolato, anti-TNFs y cirugías en los casos que sean ya refractarios. Y esto es todo referente a vasculitis. ¿Tienen alguna duda? Voy a pasarme a lo que es el sistema inmune. Vamos a hablar un poquito de inmunología básica y autoinmunidad y hacer referencia a la tolerancia inmunológica. Como ustedes ya conocen, los órganos del sistema inmune se van a dividir en órganos linfoides generativos y periféricos. En los generativos o primarios vamos a tener a la médula ósea, que va a tener las células madre o stem cell, las cuales van a partir al timo para desarrollar lo que son la línea de los linfocitos T y se quedan en médula ósea para los linfocitos B. Y posteriormente, cuando ya estas células están maduras, van a salir a los órganos linfoides periféricos y van a recircular entre la sangre, los linfonodos, el vaso y linfonodos mucocutáneos, ya como células maduras. Entonces el sistema inmunológico se va a dividir en dos grandes grupos, el innato y el adaptativo. En el innato vamos a tener las barreras, básicamente las barreras físicas que van a ser los epitelios, y las barreras químicas, por ejemplo, la secreción de ácido clorhídrico por la mucosa del estómago. En las células podemos mencionar a las natural killer, en las proteínas del complemento. Y en el sistema adaptativo vamos a tener a los linfocitos T y a los linfocitos B. Los linfocitos T a la vez se van a subclasificar en tres tipos de linfocitos. Los linfocitos T citotóxicos, que van a tener proteínas en su membrana como el CD8, CD3, los T helper, que van a tener proteínas como el CD3 y CD4, y los T reguladores, que van a ser muy importantes para lo que es la tolerancia inmunológica. Y los linfocitos B se van a convertir en células plasmáticas y ambos van a ser capaces de secretar anticuerpos. Entonces aquí tenemos a los componentes de la inmunidad innata. Ya les he mencionado algunos de ellos. Se van a dividir en barreras, células, proteínas y las citoquinas proinflamatorias. Las citoquinas proinflamatorias van a ser parte de la inmunidad innata, van a tener una fuente celular y una célula blanca o un efecto biológico. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral como fuente va a tener los macrófagos y las células T, y en las células blancas vamos a tener, por ejemplo, si actúan a nivel de los neutrófilos, los van a activar. Si actúan a nivel de las células endoteliales, las van a activar. Si actúan a nivel del hipotálamo, van a producir fiebre. Entonces, va a también depender su acción de la célula blanco, donde actúen. A manera de resumen, y esto ya lo hemos visto en las clases anteriores, un antígeno va a ingresar por una primera barrera, va a ser digerido por la célula dendrítica. Esta célula dendrítica va a viajar hacia los órganos linfoides periféricos, donde van a estar los linfocitos T y B, ya maduros, pero vírgenes, ya que no han estado en contacto con ningún antígeno en ese momento. Cuando se ponen en contacto con la célula dendrítica, este linfocito T va a comenzar a activarse y va a tener una expansión clonal. Y también se van a formar las famosas células de memoria. Entonces se va a producir también la formación de anticuerpos por los linfocitos B, y finalmente va a haber una acción con la finalidad de degradar ese antígeno. Pero también van a quedar en el ganglio las células de memoria para que en un próximo contacto la respuesta inmune sea más rápida. Con respecto a las señales, no solamente basta que la célula presentadora de antígeno presente el antígeno linfocito T
mediante la unión del complejo mayor de histocompatibilidad y el Toll cell receptor del linfocito T, sino que van a haber una serie de moléculas que reciben el nombre de integrinas en la pared de estas células, las cuales van a enviar señales que puedan ser coestimuladoras o inhibitorias. Dentro de estas, por ejemplo, tenemos el antígeno 1 asociado a la molécula de acción del linfocito, los marcadores CD40, que son realmente proteínas de membrana. Entonces, por ejemplo, el CTLA4, si se une, que es la proteína 4 asociada a los linfocitos T citotóxicos, si se une al B7-2 y B7-1 de la célula dendrítica, va a tener una función inhibitoria, mientras que el CD28, si se une a las mismas proteínas, va a tener una función activadora. Entonces, no solamente depende de la unión del complejo mayor de histocompatibilidad con el Toll cell receptor del linfocito T, sino también de la unión de sus otras proteínas o señales coestimuladoras o integrinas que pueden dar como resultado una respuesta activadora de la célula o inhibitoria. Entonces, como ya se ha señalado, con el tiempo la exposición al antígeno disminuye. Inicialmente, ante un contacto con el antígeno, se va a producir una expansión clonal de los linfocitos T, pero en el tiempo se va perdiendo por apoptosis, pero lo que sobreviven van a ser las células de memoria que ante un próximo contacto van a tener una respuesta más rápida. Entonces, la tolerancia inmunológica se da en el sistema inmune adaptativo, y tanto para los linfocitos T como para los linfocitos B, y se va a dar tanto a nivel central como a nivel periférico, en ambos. Entonces, ¿qué significa tolerancia inmunológica? La tolerancia inmunológica es la incapacidad de producir una respuesta frente a un antígeno, ya sea un antígeno propio o extraño, y para que se lleve a cabo debe haber un contacto previo con ese antígeno. Entonces, hablamos de autotolerancia cuando nuestro sistema inmune es capaz de tolerar nuestros propios antígenos. Por lo tanto, si falla la autotolerancia, se va a producir la autoinmunidad. Y van a haber características de la autoinmunidad, de la tolerancia inmunológica. Estas características son que son específicas del antígeno, que se pueden producir en linfocitos B y T, que se pueden producir en los órganos centrales o periféricos, que van a depender del estado de maduración de los linfocitos, que generalmente la tolerancia se pierde tras la eliminación del antígeno y que va a tener especificidad y memoria. Entonces, si normalmente ante un antígeno inmunogénico el linfocito T o B se activan, proliferan y se diferencian, en la tolerancia lo que va a pasar es que no se va a producir una respuesta. Y la tolerancia es buena porque si es que rechazáramos nuestros propios antígenos, entonces nos autodestruiríamos. Y también otra respuesta que se puede producir es la muerte celular. También se habla de una ignorancia inmunológica en la cual ante un antígeno no inmunogénico simplemente no existe ninguna respuesta, como si fuera una alergia. Entonces, a nivel central, que quiere decir en los órganos linfoides generadores como son el timo y la médula ósea, el proceso de tolerancia inmunológica se va a dar mediante delección clonal y eliminación por apoptosis, mediante edición del receptor también. Y a nivel periférico van a participar procesos de anergia clonal, de eliminación por apoptosis, pero también van a participar las células T supresoras. Entonces, en los órganos linfoides centrales vamos a tener a los linfocitos inmaduros, los cuales se va a permitir que maduren aquellos que no sean específicos contra nuestros autoantígenos y van a pasar a los órganos linfoides periféricos, mientras que aquellos que responden a los autoantígenos van a morir mediante delección clonal. Y si es que a nivel periférico nuevamente reaccionan a autoantígenos, nuevamente se va a producir una apoptosis por anergia clonal, permitiéndose el desarrollo de aquellos que tengan una respuesta inmunitaria a los antígenos extraños. Entonces, en el timo, como ya hemos dicho, se va a desarrollar todo lo que es la familia de los linfocitos T,
Inicialmente el timocito desde el inicio va a tener su Toll cell receptor, que va a ser capaz de unirse al complejo mayor de histocompatibilidad de la célula dendrítica. Van a pasar por una selección negativa si es que ellos reaccionan a autoantígenos, llegando a producirse hasta la apoptosis del 98% de este tipo de timocitos, y se van a seleccionar positivamente aquellos que no van a reaccionar a autoantígenos y van a salir a la periferia. Si por algún motivo también en la periferia uno de estos linfocitos, si en su membrana tienen una expresión del FOXP3, se van a producir o se van a llamar células T reguladoras, y si por algún motivo estos linfocitos efectores, ya sea CD4 positivos o CD8 positivos, se vuelven autorreactivos, estas células T reguladoras son capaces de inhibirlos mediante el estímulo de la citoquina, que sería la interleucina 2. Por otro lado, el camino que siguen los linfocitos B al salir de la médula ósea, inicialmente también van a ser células inmaduras, que son células pro-B, pre-B, inicialmente su membrana solamente tienen IgM, y el camino que siguen cuando llegan a nivel periférico es que formen centros germinales y pueden producir células plasmáticas también, que van a vivir corto tiempo en los ganglios linfáticos, que son aquellas que van a ser productoras de IgM, o también convertirse en células de memoria, que van a vivir un largo tiempo, sobre todo, por ejemplo, en la lámina propia a nivel intestinal, y van a secretar todo tipo de inmunoglobulinas. No solo IgM, sino más bien IgG, IgA e IgE. Entonces, los mecanismos de tolerancia inmunológica, vamos a tener tolerancia. Ya hablamos un poquito de tolerancia central. Ahora, al hablar de tolerancia periférica, fíjense que tanto en linfocitos T como en linfocitos B hay de elección clonal, anergia clonal, pero en el caso de los linfocitos T tenemos los de las células T reguladoras y la ignorancia inmunológica. En la anergia va a haber una falta de respuesta funcional. En la supresión, que se va a dar por el linfocito T regulador, va a haber un bloqueo de la activación, y en la eliminación se va a producir la apoptosis o muerte celular. Así, una respuesta inmune normal es que frente a un microbio, el linfocito prolifere y se diferencia, y ante un propio antígeno, más bien se produzca la anergia o falta de respuesta funcional, la delección o muerte, o el cambio del receptor de edición. Este cambio de receptor de edición también se da solamente en órganos centrales. Aquí vamos a enumerar los mecanismos. El mecanismo de delección clonal se refiere a la eliminación física mediante apoptosis de linfocitos inmaduros autorreactivos. De esta forma, los linfocitos T y B maduros van a abandonar los órganos centrales para ir a tejidos periféricos a nivel del timo y de la médula. A nivel de los linfocitos T, ya hemos hablado de que en el timo hay dos fases. La primera fase es de selección positiva, que se van a seleccionar solo los linfocitos que no reconozcan al complejo mayor de histocompatibilidad propio, y el resto de timocitos van a pasar a la fase de selección negativa, en la cual se eliminen aquellos que sean capaces de responder a autoantígenos. Y en los linfocitos B se da la elección clonal, sobre todo en los linfocitos B inmaduros que tengan IgM de membrana, pero no IgD. Aquí vamos a tener linfocitos que van a ser autorreactivos a nivel de la médula ósea. En el caso de los linfocitos B, un grupo va a pasar a edición del receptor, otro grupo puede pasar a apoptosis, y los que salgan a la periferia, si es que aún siguen siendo autorreactivos, pueden pasar a la anergia, a ser excluidos del folículo, o también a la apoptosis. La edición del receptor también se puede dar tanto en el timo como en la médula ósea, así como hay un Toll cell receptor, también va a haber un receptor en las células B o en los linfocitos B, y este receptor se va a formar por los genes RAC1 y RAC2, que son genes activadores de la recombinación. Si es que estas células van a ser autorreactivas, simplemente se produce la edición del receptor. Aquí tenemos la edición del receptor.
que va a generar un linfocito B reactivo, pero no autorreactivo. La energía clonal se va a dar porque va a haber una ausencia de la segunda señal o señal coestimuladora, y como resultado el linfocito simplemente se vuelve enérgico y en lo largo podría morir por apoptosis, ¿no? O sea, si no está la señal coestimuladora, simplemente no se produce la respuesta. La indiferencia o ignorancia clonal se va a referir a que los linfocitos autorreactivos van a coexistir con el autoantígeno, pero van a estar inactivos, ya sea porque haya una baja concentración de autoantígenos o una baja afinidad por el autoantígeno. Y finalmente, la supresión de linfocitos T, que se va a dar por los linfocitos T reguladores o supresores. Eso también ya lo hemos visto. A nivel del timo va a haber una selección negativa o eliminación de los linfocitos T inmaduros, y a nivel periférico van a estar los linfocitos T reguladores. Entonces, fíjense de que hay un montón de puntos en los cuales el sistema inmunológico se defiende de ser autorreactivo. Ahora, las vías de apoptosis van a ser dos. Vamos a hablar de una vía mitocondrial intrínseca y una vía extrínseca, que va a ser la del receptor mortal, que se va a dar por la unión del Fas con el Fas ligando, lo cual va a iniciar a nivel de la célula la liberación de caspasas que van a fragmentar el ADN, y finalmente se produce la muerte celular. Pero también puede haber otra vía, que es la vía mitocondrial, en la cual, si es que existe una lesión celular, ya sea por déficit de factores de crecimiento o de supervivencia, se liberan estas proteínas de la BCL2 o del gen BCL2 que van a activar a las mitocondrias para que se formen también estas caspasas, que al final lo que van a producir es la fragmentación del ADN. Este es un resumen de lo que sería tolerancia inmunológica tanto en linfocitos T como en los B. En ambos se da en la parte periférica y en su órgano central, que para los linfocitos T es el timo, y para los linfocitos B es la médula ósea. Según el estadio de maduración, se va a dar cuando el timocito es doble positivo o cuando el linfocito B es inmaduro, siendo IgM positivo en el órgano central. Dentro de los principales mecanismos de tolerancia, aquí vamos a tener el desarrollo de las células T reguladoras, la delección y apoptosis, que ambos tienen, y también la edición del receptor, que también debería estar realmente en los dos. Y en la parte periférica vamos a tener en los linfocitos T la anergia, la apoptosis y la supresión, y en los linfocitos B vamos a tener también la anergia, también la apoptosis, y que no formen parte de los folículos linfoides. Ellos no tienen lo que es el desarrollo de las células T reguladoras a nivel periférico tampoco. Entonces, en estos pacientes que vamos a ver durante el desarrollo de este capítulo, existe la autoinmunidad, y la autoinmunidad se va a dar porque ellos pierden la capacidad de tolerancia para sus propios antígenos. De esta manera se va a desarrollar más bien una respuesta inmune contra sus propios antígenos, y esto se caracteriza por ser crónico, por degenerar una enfermedad autoinmune, y va a ser realmente un síndrome clínico. La autoinmunidad es fisiológica cuando participa en la eliminación de nuestras células viejas, pero es patológica cuando se dan las enfermedades autoinmunitarias. Ahora, dentro de las piezas clave de la autoinmunidad, vamos a tener los factores genéticos, y aquí se ha determinado el HLA como un agente muy importante, o antígeno leucocitario humano. También vamos a tener los factores inmunológicos, hormonales y ambientales. Dentro de los factores genéticos se ha encontrado, por ejemplo, que existe cierta relación de consanguinidad entre pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, un paciente con lupus puede tener familiares de primer grado con artritis reumatoide o esclerosis sistémica o diabetes autoinmune. Por lo tanto, la carga o el componente genético es determinante para estas enfermedades. Obviamente, si es que además existen alteraciones a nivel ambiental que podrían favorecer este tipo de enfermedades, incrementa la posibilidad de desarrollar una enfermedad autoinmune. Con respecto al HLA o antígeno leucocitario humano, tienen que saber
que se encuentra ubicado en el brazo corto del cromosoma 6, que se va a dividir en clases, clase 1, 2 y 3, y en estas clases van a incluir genes que van a codificar estas moléculas de antígeno leucocitario humano, y estas van a estar relacionadas a la respuesta inmune. En el caso de nuestras enfermedades, sobre todo, vamos a observar las alteraciones en la HLA clase 2, y aquí están los ejemplos de enfermedades autoinmunes asociadas con estas moléculas de HLA clase 2. Por ejemplo, vamos a tener que en el lupus la alteración va a estar a nivel del DR3, ya se ha determinado que en la artritis reumatoide la alteración está a nivel del DR4, y a nivel del síndrome de Sjögren a nivel del DR3, y así otras enfermedades autoinmunes asociadas con el complejo mayor de histocompatibilidad y con el antígeno leucocitario humano. Y esto sería todo con respecto a la clase de inmunología básica. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, conmigo al menos terminaron las teorías. Tengo entendido que hasta la próxima semana todavía siguen con teorías y después van a pasar a la práctica con sus respectivos docentes. Entonces, la clase ha sido grabada y las diapositivas creo que